Importancia del grupo en nuestra vida. Eh, Sabemos que somos seres sociales, habíamos visto en la unidad uno cuando definimos un poco la psicología social, eh, esta afirmación que hace Freud respecto de que toda psicología es, toda psicología es una psicología social. ¿Por qué? Porque, bueno, trabajamos con los seres humanos, trabajamos con las personas, con los individuos, con los sujetos, y esos individuos, esas personas están insertas siempre en algún grupo. Por eso decimos que el grupo es algo muy importante en nuestra vida. La familia va a ser el primer grupo. Eh, a partir de nuestro nacimiento nos insertamos en ese entorno familiar que puede estar constituido por una mamá, por un papá, por una mamá sola, por un papá solo, o sea, en fin, o sea, o en una familia, digamos, sustituta, podemos estar formar parte de una familia eh, adoptiva, o bueno, hay muchos formatos hoy de familia, pero bueno, lo importante, digamos, más allá del formato, es pensar en los vínculos que se establecen entre estas personas que se ocupan de nuestra crianza y nosotros. Esos vínculos van a ir formando nuestra personalidad. Nosotros formamos parte a lo largo de nuestra vida de diversos grupos. Tenemos la familia, la escuela, el grupo de amigos, los grupos del trabajo, compañeros de estudio, la familia que vamos constituyendo. Pero bueno, lo importante es pensar que cuando hablamos de nosotros, no podemos dejar, cuando hablamos de nosotros como personas, no podemos dejar de hablar de nosotros en relación con los otros, que son los otros significativos, que son aquellas personas que van a ser nuestros modelos de identificación y que van a pautar nuestros valores, nuestras normas, de algún modo nuestra forma de pensar, digamos, nuestro pensamiento. Estos otros significativos son las personas o figuras parentales primarias, como padres o sustitutos, dijimos hoy, que satisfacen nuestras necesidades básicas y nos proporcionan herramientas para poder sobrevivir y adaptarnos al medio, nos brindan pautas de conductas, un marco de referencia para percibir e interpretar y valorar el mundo. ¿Se acuerdan que cuando veíamos en psicología la formación del yo y del super yo, hablábamos de un proceso de identificación eh, por el cual el sujeto, para conformar su yo, tomaba aspectos de sus padres, digamos, eh, para poder hacerlos propios, porque eran los únicos adultos o humanos con los cuales él intercambia al principio de la vida relaciones, ¿no es cierto? Intercambia experiencias. Y después cuando se forma el super yo, ¿se acuerdan que decíamos que también había un proceso de identificación, pero sobre los aspectos morales de los padres, sobre digamos, el mundo la, de la ética, sobre las normas, sobre las conductas? Entonces, bueno, acá estamos hablando de que estas figuras parentales o estos otros van a ser significativos en estas cuestiones identificatorias, en estos procesos de identificación para formar nuestra personalidad. Bueno, eh, la importancia del grupo en nuestra vida es porque vamos a tener relaciones grupales durante toda nuestra vida. O sea, vamos a formar parte de grupos durante toda nuestra vida, y la formación de grupos va a implicar el establecimiento de vínculos interpersonales. Esos vínculos nos van a propiciar experiencias que van a ser fundamentales para nuestra vida, para nuestro crecimiento.
Entonces, bueno, desde ese punto de vista vamos a hablar de la importancia del grupo. Y cuando hablamos de grupo, en esta parte de la presentación, nos vamos a referir a pequeños grupos, a estos grupos de los que yo hablé, familia, amigos, escuela, trabajo. No nos vamos a referir a las grandes masas, ni a las, ni a esos conjuntos o sea, ni a esos agrupamientos eh, o conglomerados de personas, que también, si se quiere, se pueden llamar grupos de personas, porque son conjuntos, pero digamos, no van a tener las características que sí va a tener el grupo pequeño, en el sentido de que pueden participar de un espacio común, puede ser un espacio común el que compartan, pero no va a haber un conocimiento cara a cara o no va a haber un vínculo estrecho entre esa persona y el resto de ese agrupamiento. Por eso hablamos de grupo primario o de pequeño grupo cuando nos referimos en esta etapa de la presentación, porque serían ese grupo reducido que nos permite conocer al otro, conocer su identidad, conocer, digamos, sus características. Entonces, nos vamos a referir a un grupo compuesto por un número reducido de personas. Acá aclaramos esto, que excluimos los agrupamientos, que aunque haya una proximidad corporal, como en una asamblea, digamos, o en un recital o en un evento religioso, este, digamos, se van a denominar grupos desde una categoría sociológica, porque forman parte de una clase, pero una clase de agrupamiento, pero no a los efectos de la definición psicológica de grupo. Entonces, vamos a establecer una definición para aclarar qué decimos cuando decimos grupo, y es esto, consiste en dos o más personas que comparten normas y roles, perdón, y cuyos roles están estrechamente intervinculados. Esta es una definición de Newcomb, que también van a encontrar en el texto, y hace referencia, o pondríamos el acento, en este caso, en el vínculo, ¿ven? O sea, comparten normas, aparecen dos o más personas, y roles también, cuyos roles sociales están estrechamente intervinculados. Bien. Un grupo es un conjunto de personas que tienen. Acá vamos a empezar a hacer un poco más el detalle de la definición. Pero van a surgir estas cosas que aparecían recién, los valores, y va a aparecer la interacción. Eh, una, entonces un grupo es, decimos, una interacción. ¿Cuáles serían las características? ¿No es cierto? Habíamos dicho recién que es un conjunto de personas que tienen qué tipo de características. Y ahí vamos. Una interacción relativamente frecuente o asidua, una cierta historia en común, aunque sea breve, algún objetivo o interés compartido, eso es fundamental, una cierta noción de pertenencia, de conciencia de nosotros, y tienen también que tener ideas o sistemas de normas o valores comunes, compartidos, eh, porque eso también va a ser una característica para definir si pertenecemos o no a un grupo. Entonces recuerden, la interacción tiene que, o sea, estas interacciones tienen que ser frecuentes para definirse como grupo,
tienen que tener cierta historia en común, aunque sea breve, objetivos, obviamente comunes, o intereses compartidos, noción de pertenencia, de una identidad en común, grupal, y normas y valores también compartidos. ¿Qué otra cosa va a definir si se trata de un grupo o de otra cosa? Esta interdependencia funcional, o sea, los vínculos que se establecen entre esas personas que forman el grupo van a ser interdependientes esos vínculos. ¿Qué quiere decir esto? Que las conductas, reacciones o actitudes de uno de sus miembros van a incidir de alguna manera en la de los otros. Ahí está la cuestión de interdependencia. ¿Qué otra cosa tiene que ver con la interdependencia vincular o grupal, o funcional, perdón? La distribución de roles, que también veíamos en una de esas primeras filminas. O sea, vamos a aportar o vamos a ejercer ciertos roles sociales dentro de un grupo que van a estar estrechamente vinculados. Estos roles sociales ahí tienen como una aclaración, es la función que los demás nos adjudican generalmente. Cuando nosotros nacemos vamos a cumplir con el rol de hijos y nosotros a estos adultos que nos crían, bueno, les vamos a dar el rol de padres de sustitutos o de personas a cargo de nuestra crianza, digamos. Esos son los roles que van a cumplir esos adultos en relación a nosotros. Bueno, las fuerzas o tensiones que lo colocan en una situación dinámica de movimiento y transformación, también tienen que estar presentes en esta trama vincular ciertas tensiones que van a ir colocando al grupo en una situación dinámica de mucho movimiento y de transformación. El grupo se caracteriza por eso, por ser una entidad dinámica donde se presentan fuerzas o tensiones. ¿Se acuerdan? Cuando veíamos a Carl Lewin decíamos, bueno, que él definía el grupo como algo más que la suma de las partes. ¿Por qué? Porque hablaba de un campo grupal, de un campo perceptivo que era compartido, y ese campo grupal tenía tensiones, tenía una dinámica. Entonces, es muy importante también este punto, vincular este punto con el tema de los vínculos, porque justamente estas tensiones o estas fuerzas que lo colocan en una situación dinámica tienen que ver con este modo de comportarse o de funcionar del conjunto de sus miembros. Bien. Acá volvemos a hablar un poquito de Carl Lewin. Sí, cuando hablamos siempre, Carl Lewin siempre está planteando esto, ¿no es cierto? La realidad del grupo es una realidad diferente a la de los individuos que lo componen, ¿no es cierto? Por eso él habla de relaciones dinámicas, habla de configuración de conjunto, habla de relaciones interdependientes. Justamente por eso, porque plantea que solamente vamos a poder explicar el funcionamiento de un grupo si vemos, digamos, si evaluamos o si analizamos cuál es su sistema de interdependencia, digamos. Porque para que funcione tiene que haber una cuestión, que, como les decía yo, de roles, de fuerzas, tiene que haber presencia de de ciertos comportamientos o actitudes compartidas. eh, digamos, hay como una necesidad de que surja esta interdependencia entre los miembros del grupo.
Bueno, entonces el grupo es más que la suma de sus partes o de la suma de sus miembros. Él planteó, Carl Lewin, la teoría, perdón, la expresión dinámica de grupo para caracterizar justamente al grupo como un todo dinámico y estructurado que representa una nueva configuración o una nueva estructura que tiene incidencia en la conducta de sus miembros, pero que representa algo más. Este es un punto clave de la dinámica de los grupos. Lo grupal no se reduce a una sumatoria de fenómenos individuales. Por eso les decía que a veces cuando formamos parte de un grupo, llevamos a cabo conductas o tomamos posturas o pensamos en relación a ciertas cuestiones por ahí de una manera diferente de lo que haríamos si estuviéramos fuera de ese grupo. Justamente por esto, porque el grupo empieza a constituir y a tener un cuerpo, podríamos decir, un cuerpo propio. Bueno, ¿con qué nos vamos a encontrar en el grupo? Con que hay diferentes roles. Se ejercen diferentes roles en un grupo. Y vamos a pasar a ver un poquito cuáles son estos roles y cómo se llaman. Los roles que nos vamos a encontrar en general dentro de un grupo es el rol del líder, el rol que se denomina emergente grupal o portavoz, el rol que se denomina chivo expiatorio y el rol que se denomina saboteador. Esos son los 4 roles que en general vamos a encontrar en un grupo. En la bibliografía ustedes se van a encontrar con que este autor que escribió el texto sobre la dinámica de los grupos plantea Jan Maisonab, ¿se acuerdan que les dije que en ese texto, que son varios capítulos, ustedes van a encontrar todos los componentes de la dinámica de los grupos, y él en la parte de roles habla de algunos más, digamos, ¿no? Pero, o sea, vamos a tomar en cuenta el aporte de él cuando hagamos el análisis de la película para ver si nos puede aportar algo más. Y también vamos a tomar en cuenta esta clasificación de roles, la clasificación que aparece en el texto de Obiols, que se llama Psicología, y es el capítulo 1, que es un grupo. Ahí vamos a encontrar estas características. El líder, entonces, que sería definido como el conductor o el animador, el que promueve la tarea, el que estimula, el que orienta, el que crea responsabilidades y también, eh, digamos, también es considerado o es muy valorado su modo de conducta por el grupo. De acuerdo al modo de ejercer esa función, el líder va a poder adoptar diferentes características. Nos vamos a encontrar también con esta definición y esta diferenciación del rol de líder. El líder puede ser un líder autoritario, y este líder autoritario tiene como característica tomar decisiones, dar órdenes, establecer normas por su cuenta sin atender a la opinión de la mayoría, se maneja muchas veces con el secreto, solo él tiene acceso a la información, decide acontecimientos que involucran a todo el grupo. Pero este líder en general, digamos, tiene poder porque justamente tiene el manejo de la información y entonces, bueno, el resto del grupo establece una relación de mucha dependencia con este líder autoritario. Tiene un enorme poder sobre el grupo y establece relaciones dependientes, sumisas. Los miembros son poco creativos, a veces reaccionan de manera agresiva, pero en general son bastante apáticos. ¿Por qué? Porque es el líder el que toma las decisiones, es el líder el que maneja, digamos, la información y decide sobre los acontecimientos.
Después vamos a encontrar un líder que se denomina paternalista. Este líder es bastante afectuoso, es un líder que permite la discusión, que permite, que es cuidadoso del grupo. Eh, Parecería ser mejor al anterior porque cuida a sus miembros como un padre de familia, pero eh, eh, digamos, no logra que haya diferenciación entre los sujetos que componen el grupo y no los deja crecer, y en general los mantiene como hijos eternos. No logran diferenciarse como sujetos autónomos. En general, este líder paternalista, digamos, los sobreprotege, ¿no es cierto? Y el grupo en general está sometido a este líder también. O sea, tiene otras características, pero termina teniendo poder también ese líder sobre el resto del grupo. Después nos encontramos con un líder que se llama pasivo, o que puede tener estas características. No decide, hace poco, no orienta y deja que hagan. También lo van a encontrar con el nombre de laissez-faire, el líder que cumple con ese rol de laissez-faire, de dejar hacer. Al líder participativo, que es el que vamos a ver ahora, también lo pueden encontrar como al líder democrático. Bueno, el líder pasivo, digamos que no interviene demasiado, puede surgir en momentos de crisis cuando no está claro qué es lo que va a ocurrir en el grupo, o cuando el grupo se siente a la deriva, puede aparecer este tipo de liderazgo. Es bastante débil, no tiene objetivos comunes, solo satisfacer necesidades puntuales o de momento, digamos, en una situación determinada. Pero bueno, esta situación generalmente no perdura y es suplantada por un líder con otras características más fuertes. O sea que este líder pasivo no tiene demasiada vida dentro de un grupo. Y el participativo o el democrático, les decía que por ahí también lo van a encontrar, es un grupo maduro. Perdón, en un grupo maduro el liderazgo es compartido. O sea, cuando hay un liderazgo participativo o democrático es porque el grupo tiene cierta madurez y sus miembros se pueden diferenciar. Y además pueden ocupar ese lugar en diferentes momentos. Y además este líder es capaz de delegar responsabilidades, y también permite la toma de decisiones por parte de otros. En general tiene un modo democrático de funcionamiento. El grupo no deposita todas sus expectativas en el líder, sino que trata de ser activo y capaz de manifestar sus opiniones y tomar decisiones en conjunto. Bueno, esas serían como las características del rol del líder. Ahora pasamos a ver en qué consiste el emergente grupal o el portavoz. Este emergente grupal o portavoz, vamos a encontrar que es alguien que representa, eh, digamos, a todo el grupo o a una parte de él, aunque el resto no se dé cuenta o no lo acepte. No se representa a sí mismo, sino que siempre representa a todo el grupo o a una parte de él. Generalmente, este rol, algunos miembros en general, en diferentes momentos se expresan a través de palabras o actitudes, ideas o sentimientos que son comunes a otros. Por ejemplo, los comunicadores sociales, los políticos, los referentes sociales, los referentes religiosos, eh, digamos, generalmente son portavoces de lo que opina una mayoría o el resto del grupo. Son los que interpretan generalmente lo que ese grupo quiere expresar. Entonces a eso se lo llama portavoz o emergente grupal. Bueno, también nos vamos a encontrar con un rol que se llama chivo expiatorio dentro de los grupos.
es un miembro al cual se lo hace depositario de todas las frustraciones, de todo lo negativo del grupo. Se lo puede maltratar, se le puede hacer burlas. Este, digamos que en general un rol que, digamos, que donde va a parar todo lo negativo. Todo lo negativo del grupo, digamos, va a parar ahí. Cuando algo sale mal y no se puede o no se quiere asumir la responsabilidad, entonces aparece ese chivo expiatorio que es quien termina asumiendo, eh, digamos, esa parte de autocrítica que el resto del grupo no quiere hacer. Nadie se hace cargo, digamos, de sus responsabilidades. Este rol es inevitable, pero lo importante es que no sea cumplido siempre por las mismas personas, y que el grupo pueda aprender a reconocer sus propios defectos o miedos. Eso sería, eso sería, digamos, digamos, un tiempo de madurez del grupo, cuando ese grupo puede hacer circular este rol en otros, y además empezar a poder reconocer sus propios defectos. Eh, bueno, también eh, pueden aparecer grupos como chivos expiatorios, por ejemplo, grupos religiosos o, digamos, o grupos que tienen que ver con cuestiones racistas, o grupos que tienen que ver con cuestiones sexuales, pueden llegar a convertirse en chivos expiatorios. Los que los discriminan, los que se sienten superiores, eh, los otros que se sienten superiores depositan todo lo malo dentro de ese grupo y, digamos, se sacan de encima lo que pueden tener de prejuicios, de ideas de discriminación, de actitudes discriminatorias. Eh, digamos, también puede aparecer el chivo expiatorio dentro de una minoría, o pueden ser representantes de una minoría. Bueno, también vamos a pasar al siguiente rol, es el rol del saboteador. Esta persona, esta es la persona, digamos, que critica, pero no aporta ideas, que siempre está dudando, que tiene miedos, que no tiene ganas, que no trabaja. Muchas veces evita que los demás lo hagan o que realicen la tarea, por eso se habla de que sabotea, digamos, ¿no? O sea, no permite que se concluya, que se lleve a cabo la tarea. Representa las dificultades de todo el grupo para generar un cambio, para realizar algo diferente. Esos grupos que siempre terminan, ¿no? En el mismo lugar, que no pueden avanzar. En general tienen varios representantes con este rol de saboteador, y entonces, bueno, se terminan imponiendo, y entonces, bueno, el grupo termina fracasando. Sumarlo a la tarea hará que el grupo supere sus miedos y se adapte al cambio. O sea, lo importante es detectar quién está ejerciendo este rol y sumarlo a la tarea digamos, y evitar que siga generando ese malestar dentro del grupo. Bueno, en el texto de Obiols, pero también de, en el texto de Ancier, van a encontrar la clasificación, las categorías, las diferentes categorías de grupos o de tipos de grupos que vamos a encontrar. Entonces, bueno, vamos a pasar a ver, digamos, cuáles son
estos tipos de grupos, estas categorías. El grupo primario, el grupo secundario, la banda o pandilla, la muchedumbre y el agrupamiento. Estos serían los 5 tipos de grupos con los que nos podemos encontrar o a los que vamos a pertenecer en algún momento, ¿no es cierto? Bueno, el grupo primario o pequeño grupo también se llama, se caracteriza porque es un grupo que tiene pocas personas, lo que favorece la comunicación y la percepción individualizada de los otros. Sabemos quiénes somos, digamos. Entonces, por eso hablábamos de la familia, del grupo de amigos, ¿no es cierto? De la escuela también. Bueno, ¿qué otra cosa caracteriza a un grupo primario? El objetivo. Tienen objetivos comunes. Tienen una intensidad en las relaciones. ¿Se acuerdan que hablamos de la frecuencia? Que una de las características de los grupos pequeños era la frecuencia del encuentro, ¿no es cierto? Y también que tuviera objetivos comunes. Otra de las cosas que veíamos en el grupo pequeño o en el grupo primario era la interdependencia entre sus miembros y la solidaridad. Esto tiene que ver con la los vínculos. Fundamentalmente tiene que ver con este aspecto, con los vínculos que se establecen dentro de este grupo, que generalmente tienden a ser vínculos de solidaridad. Después hay una diferenciación de roles en estos grupos primarios o pequeños, porque justamente como el número es restringido, vamos a poder identificar y asumir distintos roles. Y va a tener, bueno, también la posibilidad de constituir normas, de tener ciertos valores, de tener ciertas creencias comunes. También vamos a encontrar al grupo secundario, que también al que se le llama también organización. A este grupo secundario o al grupo que se denomina de organización o organización, es el grupo que conocemos como instituciones, digamos, podríamos decir. Son las instituciones las que constituyen un grupo secundario, que tienen que ver con qué, con que son más numerosos. O sea, es un conjunto de estructuras que funcionan, que tienen interrelaciones y que también tienen roles sociales, pero tienen como característica que son más numerosos. Pueden ser ejemplos el hospital, bueno, una empresa, la escuela en sí misma, digamos. Las relaciones entre sus miembros se caracterizan por ser más frías e impersonales, porque no hay este conocimiento del otro, ¿no? Como había en el grupo primario. Aparece un poco la cuestión esta de la burocracia, los papeles, hay que presentar las cosas por escrito, ¿no es cierto? En las instituciones en general. Eh, las personas no se conocen tanto, sino que se conoce el rol que ejercen, bueno, el jefe, el empleado, el director, el secretario, ¿no es cierto? Digamos, cada uno de las personas que integran estos grupos cumplen un rol, y bueno, y se conducen a partir de ciertas normas, de ciertas reglas que, que, que favorecen el funcionamiento de esa institución o de esa organización, ¿no es cierto? Este, bueno, generalmente hay cuestiones jerárquicas en estos grupos. eh, También hay cierta posición dentro de la estructura del grupo, cierto estatus, ¿no es cierto? Puede haber un gerente, un directivo, el presidente, ¿no es cierto?, de esa institución. Puede haber otro tipo de funciones como este, supervisores o directivos, o sea, hay como un organigrama donde cada uno cumple con una función y tiene un estatus dentro de la institución. Aparece en ese organigrama, digamos, las relaciones entre estos miembros que constituyen la organización. Bueno,
vamos a pasar a al otro tipo de grupo que es la banda o la pandilla. Este concepto capaz que les suena de la adolescencia, ¿no es cierto? Eh, Son grupos pequeños de pares, o de personas que se reúnen por ciertos intereses comunes, pero que tienen una estructura eh, acotada, digamos. Eh, no tienen por ahí la frecuencia de reunión que aparece en un grupo primario. Se reúnen a veces, se reúnen voluntariamente por el placer de estar juntos, pero estas búsquedas de reunión no son permanentes, pueden ser bastante efímeras. Sí hay un número limitado, y sí cumplen con una cuestión de contención, de soporte afectivo, de seguridad. En general, siempre hay una tarea o un objetivo o una actividad que reúne a ese grupo, a esa banda o a esa pandilla. eh, y vuelvo a decirles, generalmente se constituye a partir de personas que son pares, o que tienen una misma motivación. Este, bueno, entonces, o que tienen la misma motivación, o representa cierto modo de pensar o de sentir idéntico a los propios. Y ustedes van a ver en el texto algunos ejemplos, como por ejemplo, pueden ser vecinos que protestan frente a una cuestión determinada, eh, o por ejemplo, eh, personas que se reúnen para, para hacer un reclamo determinado. Eh, Generalmente aludimos a este tipo de grupo cuando hablamos de la barra de amigos, digamos, que va de la barra de amigos a la patota, podríamos decir, ¿no? Eh, Son por ahí fanáticos del deporte o de un grupo de música, o llevan a cabo alguna actividad legal o no, ¿no es cierto? Generalmente no tienen una estructura de base muy clara, eh, y bueno, y algunas veces se reúnen, no siempre, no tienen una frecuencia, y en el momento que se juntan deciden qué es lo que van a hacer, digamos, ¿no? No hay una organización previa. Bien, y después vamos a pasar, creo que es la última, que se llama muchedumbre, otro tipo de grupo, que, bueno, esta requiere o alude, digamos, a una reunión de muchas más personas en un mismo lugar, excluye manifestaciones preparadas por anticipado. La muchedumbre es digamos, una reunión espontánea, una reunión imprevista. ¿Mm? Pueden ser convencionales, o sea, haber establecido un lugar y una hora, o pueden ser espontáneas. Una cuestión que surge a partir de una situación. Lo que tienen es un bajo contacto social, satisfacen, la muchedumbre satisface ciertas motivaciones personales, contagia, tiene esta capacidad de contagio. Hay ciertos estímulos latentes que pueden inducir a una cierta apatía o a un estallido de acciones colectivas. Eh, la muchedumbre puede tener peso social. eh, es un grupo es un grupo que la mayor parte del tiempo no actúa o no participa de lo que ocurre. Sin embargo, tiene cierto peso justamente por este hecho de no actuar. Eh, pero bueno, muestra muy poca organización y hay poca definición de roles también acá. ¿Mm? No, pueden ser grupos autoconvocados, por ejemplo, eh, apenas se conocen o no se conocen en absoluto, se reúnen por un objetivo, digamos, o por alguna cuestión así muy puntual.
No, perdón, faltaba uno. Está el agrupamiento. Bueno, el agrupamiento es el último de los grupos que vamos a ver. eh, y este agrupamiento, eh, digamos que es la reunión de personas en un número variable, con cierta frecuencia, con objetivos o intereses que les son comunes, pero de los cuales no se han apropiado. Fuera de la realización del objetivo, los miembros no tienen contacto. Acá podemos hablar de, bueno, de las asociaciones, de los clubes, de las academias, de los círculos, un círculo médico, asociaciones de jubilados, los clubes también en general. Según el campo de sus actividades se van a denominar del campo intelectual, del campo y artístico, del campo religioso, del campo político, social y corporativo. Pero bueno, tienen que ver con ese tipo de aspectos, ¿no? O sea, de la pertenencia según actividades generalmente. El agrupamiento tiene en común eso, que tienen intereses y objetivos comunes. Bueno, creo que esta es la última filmina. Vamos a dejar acá. Después voy a subir otro video que tiene que ver con el bienestar y el malestar en los grupos. Pero bueno, para una primera aproximación, este es digamos, son los contenidos principales y los tipos de grupo, la clasificación y cómo definimos a un grupo. ¿Qué decimos cuando decimos grupo? Así que bueno, espero que encuentren, digamos, parte de este material en la bibliografía que tienen que leer y seguramente les va a servir un montón para el análisis de la película. Bueno, dejamos acá entonces.